Bueno, el título de lo que vamos a ver hoy es Una mente renovada. Y vamos a estar estudiando en Romanos 12, 2. Y me gustaría que fuéramos ahí, leyéramos el versículo, oramos y ahora sí, ya comenzamos. Dice: Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y bueno, vamos a orar. Padre, gracias porque tú estás en este lugar, Señor, porque te estás moviendo en medio de nosotras, porque tu palabra es para transformarnos, Señor. No solamente queremos ser oidoras que olvidan, sino queremos prestar atención a tu palabra, Señor, que transforme nuestras vidas, Padre, y lo que hoy tú nos quieres enseñar es que transforme nuestra mente, Padre. Te pido que prepares nuestros corazones, Señor, que me uses, Padre, que sean tus palabras, Señor, que tú seas el centro, Señor, que tú seas todo lo que nos digas, se trate de ti, Señor, y sea para tu gloria, Padre. Te amamos y queremos escuchar lo que tú nos quieres decir, Padre, y queremos hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y bueno, a mí me encanta cuando estoy estudiando, investigar en el original, porque eso me habla un panorama mucho más completo cuando estoy estudiando un versículo. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es, en Romanos 12:2, vamos a estar desglosándolo, como ahí tratando de desmenuzar un poquito ese versículo, para luego ir a unas cosas bien puntuales, ¿no? Y de nuevo vamos a leerlo. En Romanos 12:2, que dice: Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y me parece que en la Reina Valera no dice no adaptéis, sino dice no se conformen a este mundo. Y bueno, la palabra original realmente es conformar, entonces me fui a buscar el concepto en Google de qué es conformar. Y dice que es aceptar voluntariamente algo que se considera insuficiente o no satisface completamente una necesidad. Entonces, este versículo nos está diciendo que no nos conformemos a qué cosa. ¿Qué es esa cosa que es insuficiente y no está completa? Es este mundo. Y este mundo no se refiere al mundo planeta Tierra que Dios creó. En el original se refiere a sistema mundial, al sistema que está en nuestro mundo, las ideologías que están ahorita, como el mundo piensa. Entonces nos dice el principio de estos versículos es: no se conformen a eso, no se conformen a lo que este mundo piensa. ¿Por qué? Porque no es suficiente y porque no está completo. Cuando tú te conformas a algo, ¿qué es? Es porque no te quedó de otra, o sea, y porque pues sabes que hay algo mejor, pero decidiste conformarte con esto. Entonces, igual me gustó mucho que decían conformar es aceptar voluntariamente. Entonces no es algo que te obligaron a conformarte con esto, sino que tú aceptaste voluntariamente conformarte con algo que no es suficiente y que no es completo. Pero bueno, ya que vimos la primera parte, dice después: sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. Transformarse en el original es la palabra del griego metamorfo, de donde viene la famosa palabra metamorfosis. Y bueno, ¿qué pensamos? Bueno, no sé si soy yo creo que todos pensamos en esto. ¿Qué es lo que pensamos cuando escuchamos metamorfosis? Mariposa. En una mariposa, creo que es el ejemplo más puntual de lo que es la metamorfosis. Y bueno, estuve investigando un poquito como todo este proceso de la oruga pasando a ser una mariposa, ¿no? Y me gustó un concepto que dice: es un cambio o mutación de algo que se convierte en otra cosa completamente distinto, una evolución total. Tú ves la oruga y ves la mariposa y no ves ninguna relación. No tienes idea, no se parecen en nada. Hizo un cambio total de todo. Inclusive es tanto el cambio que algunas veces cambia hasta de sexo, porque es un cambio completo, es un cambio de todo lo que es. Entonces, esta misma palabra es la que se usa en este versículo de transfórmense mediante la renovación de vuestra mente. Entonces, si queremos no conformarnos como este mundo, eso es lo que no tenemos que hacer. No conformarnos con este sistema del mundo,
sino que lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra mente. No es un cambio chiquito, es un cambio completo, para que ahora sí podamos entender cuál es la voluntad de Dios, que es buena, aceptable y perfecta. Y perfecto en el original, lo perdí creo. Bueno, no lo veo aquí, pero en el original quiere decir completo. O sea, que algo está en todo, o sea, todo está hecho, todo está completo. Y me encantó porque ¿qué vimos? Que conformarse es como aceptar algo que no está completo, que no satisface, que no te quedó de otra más que aceptarlo, o tú decidiste aceptar esto. Pero acá dice que la voluntad de Dios sí está completa y sí está perfecta, pero que no podemos ver que esa voluntad es buena, perfecta y completa hasta que no cambiemos nuestra mente. No podemos verlo. Mientras nuestra mente siga pensando como piensa el mundo, no podremos ver que la voluntad de Dios es completa, perfecta y buena para nosotros. Y bueno, me gustaría que fuéramos a 2 Corintios 3:18. Y bueno, antes me di cuenta que se me pasó algo. La palabra metamorfosis también se muestra en Mateo 17:2, que es cuando Jesús se transfiguró en frente de sus discípulos. Esa es la misma palabra. Y fue un cambio donde dice que sus vestiduras cambiaron, su rostro se resplandeció, fue un cambio completo. Y esa es la misma palabra que se utiliza para esto de nuestra mente, que tiene que ser una metamorfosis de nuestra mente. Ahora, el cambio de la oruga hacia una mariposa, creo que es evidente para la misma oruga, ¿no? Cambió. Ahora puede volar, antes no podía volar. Pero también es visible para la gente que lo ve externamente, ¿sí o no? O sea, es diferente la oruga a la mariposa. Así con nosotros. La metamorfosis de nuestra mente lo vamos a notar nosotras, pero también lo va a notar la gente a nuestro alrededor. La gente va a notar que no pensamos igual, que no creemos lo mismo y que por consecuente no hablamos lo mismo, porque lo que pensamos es lo que vamos a hablar. Es la conexión completa, por eso está que dicen, no quise decirlo, cuando no, estamos enojadas y decimos cosas que no deberíamos decir, o que no, es que estaba enojada, no. Estabas enojada, pero realmente sí lo quisiste decir porque ya lo tenías pensado en tu mente. No salió nada porque sí. No, lo que tu boca sale es lo que está en tu mente. Nada nuevo, no se agarra así. Todo lo que está en tu mente es lo que va a salir por tu boca. Entonces, examinemos un poquito esta semana, qué cosas hemos platicado, qué cosas hemos dicho, qué cosas hemos compartido, si examinamos si realmente hemos traído a pláticas a Jesús. O también me gusta un versículo que ahorita no me acuerdo cuál es, que dice que se devoran a las personas, como te juntas con estas personas para devorar a otros, como haciendo esta imagen de cuando estás en el chisme, estás devorando a otra persona literal. Entonces, ¿qué has estado hablando estos días? Ayer, hoy en la mañana. ¿Qué hablaste cuando estabas desayunando? ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando te acabas de despertar? Y eso va a mostrarnos un poquito de cómo está nuestra mente, si se está conformando o se está renovando. Y vamos a ver que hay esperanza. Si no es así, no estamos renovándonos, gloria a Dios que hoy nos quiere hablar y quiere que justamente ahora vayamos hacia el camino correcto. Y bueno, ahora sí, en 2 Corintios 3:18 dice, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor. Una mente renovada hace que todos vean a Cristo en ti. La gente que está a tu alrededor va a notar que Cristo está en tu corazón porque está en tu mente. Porque como dije, como acabamos de escuchar, lo que está en nuestra mente es lo que vamos a hablar, pero no solo lo que hablamos, también es la forma en la que andamos, la forma en la que invertimos nuestro dinero, en la que invertimos nuestros pasatiempos, nuestro tiempo. Eso va también a estar relacionado con lo que estamos pensando. Y claro que la gente afuera va a notar, pues algo raro tiene, algo diferente tiene, no camina como todos caminan, no invierte su tiempo en las cosas en las que todos invierten su tiempo, no piensa como todos. Entonces, de nuevo,
una mente renovada, que no se está conformando a este mundo, va a hacer que todos los demás vean a Cristo en esa persona y que quieran, o tal vez unos van a incomodarse, posiblemente habrá unos que se quieran acercar porque quieren saber por qué tú piensas diferente. Y bueno, ¿qué quiere decir una mente renovada? Ya estuvimos viendo que es pues, esta metamorfosis, este cambio total, pero no podemos llegar a entender cómo de qué se trata todavía. O sea, ¿cómo así una mente renovada? Dice, es un cambio total de pensamientos, de deseos, de valores, de imaginaciones, sueños, meditaciones, anhelos intelectuales y razonamientos a lo que Dios desea para nosotros. Ahora, eso sí como que me caló mucho porque Dios estuvo hablando mucho cuando estaba preparando esto. ¿Por qué? Examinemos. ¿Sueñas lo mismo que sueñan tus amigas que no conocen a Jesús? ¿Anhelas las mismas cosas que las personas que no conocen a Jesús anhelan? Porque ellos tienen, se podría decir hasta cierto punto ahorita, justificación porque se están conformando a este mundo. Eso es así, no tienen otra opción porque Jesús no está en su vida. Pero nosotros sí tenemos opción, tenemos decisión. Por eso este versículo dice como, no se conformen a este mundo, sino que se transfórmense mediante la renovación. No nos diría que pudiéramos hacer algo si no tuviéramos la oportunidad de decidir, pero es justamente porque podemos decidir es que podemos cambiar lo que tenemos que hacer. Y es estas preguntas de, ok, una mente renovada no piensa igual que el mundo, no tiene los mismos deseos, no tiene las mismas metas que el mundo, porque el mundo y el evangelio no se llevan, no son ni parecidos, son dos extremos completamente diferentes, entonces no se pueden ni acercar. Que si el mundo desea que todo este éxito, prosperidad, ¿estás deseando lo mismo? ¿Estamos deseando lo mismo? Porque si estamos deseando lo mismo, posiblemente nuestra mente no está renovada y está conformándose. Y conformarse, estaba pensando cuando estaba, como una imagen, como cuando vas a un restaurante y tienes mucha hambre. Y pues tú tienes esa necesidad de que ya quieres comer, ¿no? Sabes que sí te puedes aguantar, pero tienes mucha hambre, ¿no? Y te ponen estas cosas antes, que son como unos dips, o te ponen ketotopos, algo así, y como pues no te esperaste, te conformaste con eso y te empezaste a llenar. Y sí pasa, a mí sí me ha pasado, que ya cuando llega la comida, la que realmente vale la pena, ya me llené. Me conformé con totopos y con dips, y no esperé realmente el plato fuerte. Ahora, cuando nosotros deseamos lo mismo que desea el mundo, pensamos lo mismo que piensa el mundo, tenemos las mismas metas que el mundo, estamos conformándonos con totopos y no estamos esperando lo que realmente vale la pena. No estamos esperando el plato fuerte porque nos desesperamos. Y como dijo, o sea, conformarse es algo que no es suficiente, no te va a llenar. Eso es lo triste, que ni siquiera digas como que ok, menos, aunque no va a ser lo mejor, pero por lo menos sí llena, ¿no? No te va a llenar. Eso no va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque así es este sistema del mundo. Y bueno, ¿cómo es que piensa el mundo? Y bueno, hay muchas como ideologías últimamente, como sean cosas muy actualizadas, que nada hay nuevo en este mundo, todo es lo mismo siempre, nada ha cambiado, siguen siendo las mismas artimañas del enemigo y las mismas estrategias. Entonces, pero vamos a analizar un poquito cómo está el mundo ahorita, ¿no? ¿Qué es lo que está sonando más o qué es lo que yo diría que como el centro de todas las demás? Y es el famoso amor propio. Todo se trata de ti. Tú eres primero, tú eres segundo, tercero y todo lo demás. Tú siempre vas a ser primero. Se trata de ti, ¿no? Porque tú tienes que pensar primero en ti, porque si no, hay esta versión cristiana. El otro día lo escuché, es que no, Dios dice que tienes que amar a tus hermanos como te amas a ti. Pero bueno, yo no dije nada, pero sí, ella estaba contando las cosas como de, es que primero tienes que amarte a ti, eso es lo que dice Dios para que tú puedas amar. No es cierto. El versículo da por hecho que ya te amas, porque ya nos amamos, porque no pensamos en nadie más, pensamos en nosotras siempre. Somos el primero, cuando nos despertamos no estamos pensando en otras necesidades más que en las nuestras. Entonces, esto es lo que está sonando muchísimo ahorita, es como la base de las otras ideologías, es el amor propio.
se trata de ti, tienes que el autocuidado, porque si no estás bien tú, no vas a poder hacer nada, no vas a poder ayudar a nadie, no vas a poder servir en la iglesia, no vas a poder hacer nada, porque tú tienes que estar bien y no pienses en los demás. Esta frase de que, ¿cómo era la frase? La escuché y dije, elimina gente que te resta, y algo así que te resta, o sea, que elimines toda la gente que te resta, porque tienes que tener pura gente que te sume, ¿no? Y se trata de ti. Y todo eliminar gente que te resta, se trata de gente que no te diga nada de tu vida, que acepte todo de tu vida, que te vea que tú eres el propio Dios de tu vida. Solo esa gente quiere sanar tu vida. Lo demás, elimínalo. Y al final el centro se trata de ti. Así es como piensa el mundo. Sigue a tu corazón, todo tienes que tener cuidado primero de ti, todo se trata de ti. Ahora, no, y por ejemplo, tener hijos, o sea, para ahorita es una locura, porque ¿cómo vas a pensar que yo por responsabilidad tengo que amar a alguien más que a mí? Si yo tengo un hijo, tengo que tener la responsabilidad de amar a esa persona por encima de mí. Y es muy fuerte, porque inclusive he escuchado esta opinión entre gente que conoce el Evangelio, que conoce a Dios. Porque sí, o sea, como el centro de cómo piensa el mundo ahorita es, ámate a ti. Y la Biblia, eso no es nuevo, la Biblia ya decía que eso iba a ser. Que en los últimos tiempos iba a haber gente que se amara completamente así. Y ahora vemos cómo esto inclusive se ha metido a las iglesias. Inclusive nosotros pensamos en eso. Y tenemos que examinar si no estamos viviendo así. Si solo estoy siguiendo mi agenda, que solo me beneficia a mí, por ejemplo. Si el dinero que no es mío, que es dinero que Dios me dio, porque me dio un trabajo que tampoco es mío, que Dios me permitió darlo, lo estoy invirtiendo solo en mí, eso refleja mucho quién es el centro de mi vida. Donde estoy pasando mis pasatiempos, decimos como, no, es que mis pasatiempos que me relajan, que a mí, y todo se trata de mí, pero como cristianos vemos eso en el mundo y decimos, está mal, pero a veces estamos viviendo así también, como para nosotros nada más, para el centro yo, y luego yo, y también yo, y si algo me estorba, lo quito, porque me resta, ¿no? Y estaba pensando una vez, cuando estaba como en la 21, creo que se llamaba 21, Dios estaba empezando a trabajar en mí, yo no estaba como buscando renovar mi mente, fue algo que se dio por pasar mi tiempo con el Señor, y me reuní con mis amigos de la prepa, que eran amigos que obviamente no conocían el Evangelio y tampoco les interesaba, y estábamos hablando de nuestras metas, de lo que queríamos y así, y yo les empecé a decir, o sea, no como afán de burlarme de ellos ni creerme superior, como yo realmente, pues sí, si Dios permite, deseo tener una casa, casarme, como quedarme en la casa, cuidar los hijos, y ellos todos como, ¿qué te pasa? O sea, me dijeron como, estás un poquito mal, dice como, eso es como la última opción, si no te fue bien en la vida, pues ya te quedas en tu casa. Y me acuerdo que se empezó como una guerra ahí, todos se empezaban a poner tensos, ellos se empezaron a incomodar, yo también me empecé a incomodar, después de eso ya no hubo más amistad, o sea, no nos peleamos, pero ya no me volvieron a invitar a ningún lado, y me puse a pensar, ok, una mente renovada incomoda a una mente que se conforma a este mundo, incomoda, porque no pensamos igual. Si tu mente no está incomodando a la gente que tú sabes que evidentemente está viviendo como el mundo, ¿será que realmente tu mente está realmente diferente a ellos? Pero también, una mente renovada también se incomoda de estar cerca de una mente que se conforma a este mundo. También se siente incómoda. Si no sientes esa incomodidad y si no, por el contrario, es como, oye, no, sí me late tu idea, sí me late como ir hacia allá, como sí me late como tener esos mismos sueños, esas mismas metas, entonces examinemos que a lo mejor no estamos donde deberíamos de estar. Y a lo mejor tenemos que, como dice, o sea, realmente hacer esta transformación completa de nuestra mente. Y bueno, creo que hay muchas más ideologías que ahorita están en el mundo, pero la base es como el amor propio. Ese es el mayor engaño que ha puesto el enemigo y no es nuevo. Piensan la juventud, piensa que esto es algo nuevo, que es una buena idea, pero esto es lo mismo de siempre. Siempre han sido las mismas estrategias desde la primera mujer. Y luego no quiero adelantarlos porque vamos a hablar sobre eso, pero desde el primer pecado siempre fue eso.
ponte a ti encima de todos. Ahora, eso piensa el mundo, ¿no? Tú encima, ellos abajo, tú mira desde arriba, ellos desde abajo, porque si tú tienes esta mente como mal usando, como usa la gente la palabra empoderada, pues tú podrás caminar mejor, ¿no? Pero ahora, ¿cómo piensa Jesús? ¿Cómo piensa Jesús? ¿Cuáles son sus pensamientos del Señor? Y vamos a ir a Filipenses 2. Del 5 al 8. Y dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y al igual que hicimos en un principio, vamos a desglosar un poquito este versículo en el original, porque nos abre mucho el panorama de lo que quiere decir este versículo. Y empezaremos por la palabra, dice, haya pues en vosotros esta actitud en el original, y creo que en la Reina Valera. ¿Alguien tiene Reina Valera? ¿Qué dice, perdón? Haya pues en nosotros este sentir. Ok, gracias. Este sentir, ok. Esta palabra, sentir, o que en la NBA dice actitud, es froneo, que significa manera de pensar. Este pensamiento. Hay en ti este pensamiento que hubo también en Cristo. Algo de la mente. Esa es la mente del Señor. Dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, y la palabra forma es fromeo, que es la naturaleza. El que era Dios no consideró, no tuvo como opción el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Me gusta mucho el original de aferrarse, porque es harpagmos, que dice retener a la fuerza. Entonces es como, no consideró el ser igual que Dios como algo que él podía retener a la fuerza, algo que era su naturaleza, pero él no consideró retener a la fuerza eso. Y también una de la traducción decía que era como tener por opción, o sea, no algo que ok, voy a despojarme ahorita, pero si las cosas se empiezan a poner fuertes, aquí lo tengo agarrado. No, él se despojó por completo de esa naturaleza, no la agarró a la fuerza. Esta es la mente del Señor. Ya vimos cómo piensa el mundo, pero ahora vamos a ver cómo piensa Jesús. Dice, sino que se despojó, y la palabra despojar me gustó mucho también, porque es keno, que significa vaciarse o hacer que pierda fuerza. Entonces, el mundo, ¿qué es lo que te dice, no? Tienes que estar por encima de todos, tienes que pensar primero en ti, tienes que dejar a todos para que te puedas encontrar y que tú tomes fuerza, que yo, Mariani, sea la reina de mi propia vida y que sea por encima de todo. Pero Jesús, Dios, no hizo eso. Jesús no pensó en sí mismo. Si hubiese pensado en sí mismo, no hubiese ido a la cruz. Jesús pensó en nosotros. Se despojó de su naturaleza de Dios para tomar una de siervo. Y siervo en el original es doulos, que significa esclavo. Entonces, él dejó su naturaleza divina para convertirse en un esclavo. Y algo que me gusta mucho fue una decisión. No fue que obligaron a Jesús o que le tocó a él esa misión de venir a la tierra a salvarnos. Él decidió dejar eso. Nosotros a veces no podemos ni dejar una serie de TV. No queremos ni despojarnos de una canción. No queremos despojarnos de unas amistades. Él se despojó de su naturaleza divina para convertirse en un esclavo. Y ahora, en el ambiente cristiano, si has crecido en iglesia como yo, esta palabra esclavos, doulos, hasta es súper popular, como se lo tienen tatuados y así como bien, bien padre, ¿no? Pero un esclavo era alguien el más bajo. Me encanta el título de la serie que estamos viendo de los domingos, que es Rey y Siervo. Y como acabamos de cantar, soberano sobre todo, lavando mis pies. Ese es Jesús, ese es como piensa Jesús. Él se bajó a nuestro nivel, y eso sí fue muy fuerte.
Y ese es el pensamiento que tenemos que tener nosotros. Despojarnos de nosotros, nada de encontrarnos, nada de amarnos y de ponernos por encima de todo. Es como dejamos eso y nos rebajamos y nos despojamos. ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo. Y si Él lo hizo, yo también debería hacerlo. Me encanta porque Jesús no es que solo nos dice que lo hagamos, sino que Él nos pone el ejemplo. Él mismo se despojó a sí mismo para ser un esclavo. Y en la palabra humillar, justamente, sí lo hablamos, pero es rebajarse. Y ahorita con estas nuevas ideas de escuela, que muchas estoy de desacuerdo, no creo que sean tan bíblicas, pero hay un punto que me gusta mucho, que es el rebajarse al nivel de los niños. Y es todo el tiempo estar al nivel del niño. O sea, si un niño está chiquitito, tú tienes que bajarte con él para que él te pueda ver, porque un niño a veces ni te ve. Así, bueno, para mí sí, porque no soy tan alta, pero a gente que es muy alta no las ven. O sea, como ellos te ven muy grande, entonces tú te rebajas al nivel para que él pueda tener conexión contigo, ¿no? Y es esto más o menos en una imagen de lo que hizo el Señor, como se rebajó a nuestro nivel, a lo que nosotros éramos. Y a veces con los niños sí es cansado, la verdad, como ay, a veces que todo el tiempo estoy doblándome y estoy yendo y yo, ya basta. ¿Por qué? Porque es muy cansado, porque no es cómodo, porque hasta cierto punto a veces es humillante. Me duele a mí la espalda por estar todo el tiempo rebajándome. Ahora, Jesús, o sea, como una imagen, Jesús lo hizo, ese fue su pensamiento. Él se despojó de su naturaleza para convertirse en un esclavo y ahora, Él nunca dejó de ser Dios. Él siempre fue Dios, siempre tuvo poder, siempre, si Él quería, Él podía dejarnos. Porque hablamos de esto de que tienes que quitar a gente que no te conviene. Nosotros no le conveníamos a Dios. No le íbamos a sumar nada. No le íbamos a dar, es más, nosotros le íbamos a hacer infieles, le íbamos a ser desagradecidos. No le dábamos nada a Dios. Y aún así Él decidió hacerlo. Y ahí nuestro mayor ejemplo, es ahí el pensamiento de Jesús. ¿Qué? Morir por nosotros, hacerse como nosotros, a pesar de que sabía de que nosotros no le íbamos a recibir con las manos abiertas y que no nos íbamos a agradecerle por lo que hizo, sino que por el contrario, le íbamos a dar la espalda. Entonces, Él es nuestro ejemplo de cómo debemos pensar. Ok, me gustaría que fuéramos a Juan 14, 26, por favor. Y bueno, esto es increíble, me gusta mucho meditar en lo que Jesús hizo y cómo lo hizo, porque no llegó como los hebreos querían que llegara. Él llegó humilde, Él llegó, se rebajó. Eso tenemos que pensar nosotros y eso tenemos que hacer nosotros, pero no es fácil, ¿verdad? No es algo que decís como, ay, mañana lo hago, ya desde apenas ahorita ya lo voy a empezar a hacer. Pero lo increíble es que no lo vamos a hacer solas. O sea, Dios es tan bueno que no nos manda a hacer nada solas. Vamos a cooperar con el Espíritu Santo para poder lograr pensar como tenemos que pensar, para poder lograr tener esta metamorfosis de nuestra mente. Y Juan 14, 26, ¿ya están ahí? Ok, dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará a mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que es dicho. Igual me gustaría que nos fuéramos a 1 Corintios 2:11. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a hacer esta labor de recordarnos, va a hacer esta labor de enseñarnos cómo tenemos que pensar, cómo podemos pensar como Jesús. Porque no es una tarea fácil, no es una tarea que podemos hacer en nuestras propias fuerzas, porque si lo intentamos hacer en nuestras propias fuerzas, vamos a fallar. Es una tarea de cooperación con el Espíritu Santo. Y 1 Corintios 2:11 dice, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sabe cómo piensa Dios. Entonces, con el Espíritu Santo podremos pensar como Dios, pero tenemos que pedirlo, tenemos que pasar tiempo con el Señor, tenemos que pasar tiempo en oración para poder pensar como Dios piensa, para poder tener esta actitud de siervo tal como el Señor la tuvo. Jesús mismo pasaba tiempo con su Padre. Nosotros no somos diferentes, bueno, somos muy diferentes, pero tenemos que hacer lo mismo que Jesús para poder pensar como Jesús.
Ahora, ¿cómo cooperamos? Ahora me gustaría que fuéramos a Colosenses 3:2. Vamos a estar en algunos versículos confiando en que la palabra de Dios es la que tiene poder y que va a transformar las cosas. Colosenses 3:2 dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y curiosamente, la palabra poned la mira es froneo, la misma palabra que se menciona en Filipenses 2:5 cuando habla de que la actitud que hubo en Cristo, que es poned la mira, es tener esta manera de pensar, como la que tuvo en Cristo. Y aquí es, ten tu mente en las cosas de arriba. Como que tu mente esté constantemente pensando en aquello que es eterno, en aquello que está allá arriba, no en las de la tierra. Y me gustó, estaba investigando qué es tierra. Tierra en el original la palabra es ge, y sí, quiere decir suelo, región, abajo, pero una de las veces que se utiliza esta palabra se hace referencia a Egipto, a ese pueblo donde estuvo esclavizado el pueblo de Israel. Es la misma palabra que se utiliza para tierra en Judas 1:5, perdón. Y me puse como a meditar en eso, como poner tu mente en las cosas de arriba y no las de la tierra. ¿Y cómo lo traduje, no? Pon tu mente en las cosas de arriba, no en Egipto. ¿Qué era Egipto para Israel? Un pueblo de esclavitud. Era un pueblo donde literalmente no eran libres. Sufrían mucho, morían, y Dios los liberó de eso. Pero si nosotros sabemos un poco de la historia de Israel, sabemos que Israel lloró por ese lugar. Lloró por ese lugar de esclavitud y de ese lugar donde no tenía todo lo que tenían con el Señor. Y muchas veces así estamos cuando estamos poniendo la mira en las cosas de la tierra, cosas como Egipto. Ponemos la mira en las cosas que ya el Señor nos liberó antes. ¿De dónde nos sacó? Luego estamos llorando por eso mismo. Porque quiero regresar ahí, o antes estaba mejor, como decimos, como antes estabas mejor de verdad. O sea, el pueblo de Israel realmente antes estaban mejor que como están ahorita, que el Señor les está proveyendo de todo, que el Señor les está cuidando, les acaba de hacer pasar el mar rojo y se abrió y salieron todos vivos. ¿Y piensas que es mejor regresar a regresar a Egipto? Y así es cuando ponemos la mira en las cosas de la tierra. Lloramos como el pueblo por el lugar de donde el Señor nos sacó. Cuando pensamos igual que el mundo, cuando gastamos nuestro tiempo igual que el mundo, cuando invertimos nuestro dinero, cuando tenemos las mismas metas, estamos conformándonos con Egipto, en vez de lo que Dios nos quiere decir, en vez de lo que Dios nos quiere dar, de lo que Dios nos ha permitido tener igual, de la fidelidad de Dios. Nos olvidamos completamente de la fidelidad de Dios por querer poner la mira en las cosas de la tierra. Y así es como cooperamos con el Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo va a hacer todo este trabajo que en nuestra carne no podemos hacer, pero tenemos que cooperar. Es como esta alarma. La alarma va a sonar a la hora que tú le pones, pero no te va a levantar de la cama. Tú te tienes que levantar de la cama. Tú tienes que cooperar con tu alarma. Tienes que tomar la fuerza para poder levantarte. Es lo mismo, el Espíritu Santo va a hacer aquello que no está en nosotros, esa fuerza sobrenatural. Pero nosotros tenemos que operar poniendo nuestra mente en las cosas de arriba y no en las cosas de acá. No en las cosas de Egipto, sino en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque ya podemos decidir. Recordemos de nuevo Romanos 12:2. No se conformen, sino que renueven su mente, transfórmense mediante la renovación de su mente. Nos habla de qué, ya puedo decidir, ya no estoy obligada. La gente que no conoce a Jesús tiene esta justificación todavía no tiene decisión, pero nosotros ahora sí podemos decidir. Sí puedo decidir poner las cosas poner mi mente en las cosas de arriba. ¿Y cómo va a ser? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Y por qué es importante que pongamos nuestra mente en las cosas de arriba? ¿Por qué? Porque nos convertimos en aquello que pensamos. Proverbios 23:7, no vayan, yo les digo, dice, pues como piensa dentro de sí, así es. Lo que hay en nuestra mente es lo que somos. En lo que me da ansiedad, eso soy también.
Lo que me quita mi paz, lo que en mi mente está quitándome la paz, esas noches en las que me da insomnio porque estoy pensando en ciertas situaciones, eso es lo que soy y eso es en lo que me voy a convertir. Me pregunto, ¿por qué todo el tiempo estoy enojada? ¿Por qué todo el tiempo estoy amargada? ¿Por qué todo el tiempo no tengo paz? ¿Qué está en nuestra mente? ¿Qué es lo que estamos pensando? Para que no tengamos paz todo el tiempo, para que todo el tiempo estemos o amargadas o enojadas. Todo sale de nuestra mente. Lo que le estamos poniendo a su mente va a ser en lo que nos vamos a convertir. Si nuestra mente está llena de pensamientos que no nos llevan a renovar la mente, eso vamos a hacer. Isaías 23:6 dice que el Señor guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Pero ¿por qué luego estás sin paz? Y dice, Señor, como trae la paz, como ya, por favor, Señor, quiero tener paz, pero mi mente sigue pensando en esa situación y en las cosas de esta tierra. Y luego, lo que a veces es triste, que utilizamos métodos de este mundo. El otro día estaba viendo como esta tendencia, creo que más entre jóvenes, de manifestar, que es la versión no religiosa de decretar. Y dice literalmente, es el acto de usar tus pensamientos como medio para convertir un deseo en realidad. Y es una tendencia bastante fuerte entre los jóvenes de, ay, no, es que tengo que manifestar para que así se logre y si yo lo pongo en mi mente se va a hacer y así. Y el otro día encontré un video que decía, versículos para manifestar. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que versículos para manifestar? Y estaban mucha gente que conocía el evangelio, evidentemente diciendo como, ay, qué padre, como qué bendición poder como manifestar esto y que se logre, como si fuera aquí un libro mágico. Y esas eran sus formas para quitarse como su ansiedad. Y como me puse a pensar, como tienes la palabra, tenemos la palabra que nos libera de todo, la palabra del Señor, y lo queremos moldear al mundo, que es conformarnos. Y luego el otro día también vi que ahí está yoga cristiano y no sé qué y todo esto, métodos para poder calmar nuestra mente. Con la forma en la que podemos calmar nuestra mente es renovándola, transformándola, pensando como Jesús. ¿Y cómo piensa Jesús? Como un siervo. ¿Cómo piensa Jesús? Se despoja de sí mismo. ¿Cómo piensa Jesús? Sirve, es un esclavo, ama. Así tenemos que pensar nosotros. Esa es la forma en la que podemos renovar nuestra mente, pensando como Jesús. Y bueno, hablando desde un principio desde la primera persona que llevó su mente al lugar incorrecto, y esa fue Eva. Eva tuvo un error. Bueno, tuvo varios errores, pero ¿qué pasó con Eva? Ella cometió el error de escuchar a Satanás. Y no fue una conversación larga, fue una conversación muy corta. Ella se permitió, porque podía decir que no, pero ella se permitió escuchar a Satanás. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el resultado de que ella se permitiera escuchar a Satanás? No fue un resultado pequeño, no fue una consecuencia pequeña, fue la condenación de toda una humanidad, la condenación al pecado. Y Eva tenía la vida perfecta. Eva tenía la relación perfecta con Dios, tenía el esposo perfecto también, tenía todo, su ambiente era bueno. Pero al escuchar a Satanás, dejó que él sembrara cosas en él. Dejó que Satanás no lo obligó, Satanás no, él simplemente habló. No es tan fuerte como creemos. Él simplemente habló y Eva decidió escucharla y decidió que eso se sembrara en su mente. Y entonces, ¿ella qué pensó? Dios me está privando de algo bueno. Porque si ella probó de fruto es porque, y él le dijo como, no, lo que Dios te dijo es mentira. Es que cuando tú comas de esto, podrás saber todo y podrás ser como Dios. Entonces, ella empezó a pensar, es importante lo que pensamos, empezó a pensar que Dios le estaba privando de algo bueno. Que empezó a dudar de la bondad de Dios. Ahora, Eva era nuestra mejor candidata como mujer para una lucha contra las mentiras de Satanás y falló. Ella no fue inmune, que nos hace pensar que nosotros sí lo somos. Fue una conversación corta, como un programa de televisión, como un episodio de una serie, como una plática, como una canción, cosas muy cortas, pero que siembran cosas en nuestra mente que nos llevan a condenación, tal como lo hizo con Eva.
Y un error, antes del error de Eva de escuchar, lo tengo en mi trabajo, tengo la oportunidad de poder darles devocional a unos chicos, a los jóvenes sobre todo, y les decía como, ¿cuál fue el primer error de Eva? Y ellos decían justamente escuchar, que ella siguiera pensando en eso, pero realmente el primer error de Eva fue merodear por ahí, por ese árbol, caminar ahí cerca, porque la serpiente no dijo como, vente para acá, no, ella fue ahí. Ella solita se metió a ese lugar a ver cómo observar. Tal vez ella pensó como, no me va a pasar nada, solo estoy viendo. O sea, yo soy fuerte, o sea, como, no me va a pasar nada. No vio, ella no dimensionó el peligro, se confió. Y muchas veces nosotros también nos confiamos. Nos confiamos con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que leemos, con lo que escuchamos en una conversación. Nos confiamos como Eva. Pensamos, no, sí la vamos a librar. Como la serpiente es un animal chiquitito, no me va a hacer nada. Como esta situación no es tan grande, realmente sí la voy a poder sobrellevar. Pero no, como dije, nuestra mejor candidata no lo pudo, tampoco nosotros vamos a poder. Porque pensamos, no, es que Eva y cosas así, pero ella era nuestra mejor candidata realmente y no lo pudo hacer. Nosotros tampoco, por eso tenemos que ser muy selectivas con las cosas que metemos en nuestra mente, con las cosas en las que pensamos. Porque no solo es lo que el mundo nos quiere hacer, como pensar, sino es lo que nuestra carne nos quiere hacer pensar. Tenemos una batalla interna entre la palabra de Dios y nuestra misma carne. Entonces tenemos que trabajar mucho y ser muy selectivas en eso. ¿Por qué? Porque si no puede pasar un terrible error como lo pasó con Eva. Condenarte al pecado. Y bueno, no podemos permitir que el mundo nos eduque, que el mundo nos diga cómo debemos criar a nuestros hijos, qué es lo que debemos enseñar. No podemos permitir que el mundo nos eduque cómo debo pasar mi soltería, cómo debo aprovechar mi juventud. No podemos permitir que el mundo nos eduque. Si el mundo nos está educando es porque estamos conformándonos a este mundo. Y el otro día escuché una prédica para jóvenes, de un predicador que habla como para jóvenes, y él decía, como juzgamos mucho a la gente legalista, y sí, o sea, sabemos que el legalismo es incorrecto, que lo hacen por obligación, no lo hacen por una decisión de querer cuidar el espíritu, sino por una obligación, pero ¿saben qué? Y el predicador decía como, pero ¿saben qué? Estamos peor porque ahorita no nos privamos de nada. Escuchamos la misma persona, la misma música que escucha aquel que no ama a Dios. Vemos las mismas series que ve la gente que no ama a Dios. Las mismas telenovelas que ve la gente que no ama a Dios. Leemos las mismas cosas que lee la gente que no ama a Dios. Estamos al tanto de todos los chismes que sabe la gente que no ama a Dios. Ya no nos privamos de nada. No protegemos nuestra mente. Y entonces no somos diferentes al legalismo. Simplemente es otra forma de descuidarnos realmente. Es lo mismo. Entonces, tenemos que ser selectivas con lo que dejamos entrar a nuestra mente. Tenemos que ser selectivas con lo que pensamos, porque si no eso nos puede llevar a condenación. Y Romanos 8:5, me gustaría que fuéramos para allá, perdón. 8:5, perdón. No podemos pensar como el mundo porque somos diferentes y ni siquiera nos parecemos un poco. Ellos tienen una mente reprobada, como dice Romanos 1:8, y una mente reprobada significa una mente que no tiene juicio, una mente que no tiene capacidad de escoger, que no tiene capacidad de verlo hasta lo lógico. Es una mente que no tiene juicio. Pero nosotros, en Romanos 8:5 dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Cuánto tiempo estamos pensando en las cosas del Espíritu? Realmente. En un día, solo examinemos el día de hoy. ¿Qué fue lo que más estuvimos pensando? ¿Realmente fue en la palabra de Dios? ¿Realmente, inclusive pasamos tiempo con Dios? ¿O estamos pensando en deudas, estamos pensando en cumplir metas, estamos pensando en llegar en números, estamos pensando en lograr ciertas cosas, en buscar ciertas cosas, las mismas que busca el mundo? Si es así, ya sabemos lo que tenemos que hacer.
Tenemos que pensar como el Señor, cooperar con el Espíritu Santo, poner la mira en las cosas de arriba para que nuestra mente sufra esta transformación completa. Y sufran, porque sí va a costar, va a ser un sacrificio. Digo, lo que hizo Jesús es un sacrificio también, ¿no? Y no se compara a que nosotros podamos no ver esa serie, podamos no leer eso, podamos no escuchar eso, podamos no permitirnos escuchar ciertas conversaciones, esos pequeños sacrificios que tendremos que hacer, aunque nos gusten, para proteger nuestra mente. ¿Por qué? Porque si hay riesgo en lo que pensamos, porque eso va a ser lo que vamos a hacer. Lo que está en nuestra mente es lo que vas a hacer. Es la base, se podría decir, de todo. Si tú no proteges tu mente, si tú no renuevas tu mente, no vas a poder llegar a comprender que la voluntad de Dios es buena. Vas a pensar como Eva, vamos a pensar como Eva, Dios no es tan bueno. Dios me está privando de algo bueno al no darme esto. Solamente vamos a saber que la voluntad de Dios es buena si decidimos renovar nuestra mente y sufrir esta transformación. Y vamos a Josué 1:8, por favor. ¿Cómo lo hacemos? Vámonos a lo práctico. ¿Cómo podemos renovar nuestra mente? Dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Eso es lo que tenemos que hacer, meditar en su palabra de día y de noche. Cuando nos despertemos, que sea lo primero que hagamos. Cuando terminamos nuestro día laboral, que sea lo primero que revisemos. Cuando tengamos un tiempo libre, que nuestro hobby sea meditar en su palabra, que nuestro pasatiempo sea buscar su palabra, estar memorizando versículos. O sea, si has crecido también en la iglesia, como a veces dejamos memorizar como una actividad que a veces haces cuando eras niño, ¿no? Pero no, somos llamados a seguir memorizando versículos porque tenemos que tener su palabra en nuestra mente, aferrarnos a eso. A eso sí tenemos que aferrarnos. Nos despojamos de todo lo nuestro y nos aferramos de la palabra y meditamos para que así tengamos éxito y podamos prosperar. Y no es la palabra, o sea, no es prosperar ni el éxito del mundo. Es prosperar en cosas espirituales, en cosas que nos harán entender, como lo vimos en Romanos 12, que la voluntad de Dios para mi vida es superior a lo que este mundo me quiere ofrecer. Pero no voy a poder entenderlo hasta que no paso por esa transformación, hasta que no decido pensar como el Señor, hasta que no decido cooperar con el Espíritu Santo. Si no hago eso, seguiré conformándome con pequeños snacks que no me van a llenar. Y así vive el mundo. Realmente no viven satisfechos. Logran una cosa y luego quieren otra cosa y es otra cosa porque no llena, porque no es suficiente. Pero nunca podremos entender la voluntad de Dios, que es la mejor para nuestras vidas, si no decidimos cambiar nuestras mentes. Y volvamos de nuevo al ejemplo de la oruga. Estaba investigando más sobre el proceso de la oruga, ¿no? Y la oruga, antes de ser oruga, es una larva que lo único que hace es comer. O sea, como está comiendo y comiendo y comiendo hasta que logra el ser una oruga. Y come puras plantas, es para que pueda crecer bien. Entonces, cuando llega a ser una oruga, va a un lugar sin peligro y seguro para hacer su capullo, para que ahí empiece este proceso de metamorfosis. Qué gran ejemplo, la verdad. Porque para que nosotros también podamos renovar nuestra mente, solo tenemos que comer, que alimentarnos de la palabra de Dios. Meditar en su palabra como dice Josué 1:8, de día y de noche. No solo en tu devocional, no solo los domingos, no solo los sábados que hay mujeres, no solo los miércoles, de día y de noche. Ser constantes, ser intencionales, ser prácticas en que nuestra mente solo piensa en eso. Va a ser un sacrificio, va a costar, van a haber muchísimas distracciones, claro que sí, porque nuestra carne no quiere y este mundo no quiere que pensemos así. Pero nosotros podemos decidir, ahora sí podemos decidir, poder pensar en las cosas de arriba. Y ponte a pensar, ¿qué pasaría si la oruga, si quisiera quedar como oruga? Nunca podría experimentar qué es volar. Nunca podría experimentar lo que es andar por encima. Seguiría arrastrándose en el suelo.
Y así es cuando no meditamos en su palabra, cuando no ponemos las miradas en las cosas de arriba, cuando no tenemos esa transformación de la mente, seguimos arrastrándonos como la oruga y no podremos experimentar realmente la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Seguiremos pensando que nos falta algo, seguiremos pensando que si tan solo tuviera esto ya por fin sería feliz, que si yo pudiera tener esto otro ya por fin sería feliz, que si lograra esto ya sería feliz. Porque tu mente sigue conformándose a este mundo. Pero entonces, si Dios nos ha hablado ahorita, si Dios nos ha revelado que a lo mejor sí estamos muy conformadas a este mundo, que sí nos estamos conformando con totopo, si Dios nos ha revelado esto, también la gracia de Dios nos permite hoy decidir poner la mira en las cosas de arriba y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a meditar de día y de noche en su palabra. Y que podamos así ver la voluntad de Dios. Vamos a leer Romanos 12:2. Y dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la buena voluntad de Dios, aceptable y perfecta. No nos conformemos a este mundo, porque no llena, no satisface, no está completo. Son puros engaños. Lo que Satanás le ofrecía a Eva, él no lo podía hacer. Nada más lo habló, pero él no podía lograrlo. Pero eso hizo que Eva cayera en condenación. Y este mundo constantemente quiere lo mismo para nosotras. Que creamos sus mentiras, que la pongamos en nuestra mente para que así permanezcamos en pecado. Pero ahora podemos ser obedientes a la palabra de Dios y poner nuestra mente en el proceso de metamorfosis, que no va a ser fácil, que va a ser un sacrificio, pero que al final tendremos ese proceso de que podremos volar y podremos ver cosas que no podíamos ver antes.